Está Carolina Bruch en el piso, vamos a charlar enseguida de Las Otras. También vamos a hablar de Pessoa con un texto y con unos dibujos extraordinarios. También esto hoy en nuestro programa, último programa del año. Pero como siempre tenemos recomendaciones. Y vamos a empezar entonces con nuestra agenda y nada menos que Raúl Barbosa en el Café Vinilo. ¡Qué maravilla! 12 y 3 de enero. En el Café Vinilo, les decía, se presenta junto a Nardo González en guitarra y Roy Valenzuela en contrabajo. Lo escuchamos, silencio, lo escuchamos. Y nos vamos a las artes plásticas y un lugar que es el Museo Eduardo Sívori, ahí en el corazón de los bosques de Palermo, dibujos y pinturas de Marcelo Mayorga. Son alrededor de 40 obras de un gran artista. Las hizo durante el último periodo e incluyen, como siempre, dibujos y algunas pinturas, como la que estamos viendo en este momento, inéditas. Una muestra para construir con el receptor, es decir, con el visitante, construir con él en el Museo Sívori. No puede ser tan difícil. La hija tiene mucha que... Nos vamos al cine y allí está Roxana Randón en Visiones, una película de Juan de Francesco que cuenta una historia brutal, pero muy bien interpretada por Roxana Randón y Adrián Ero, que estuvo aquí en nuestro programa hace muy poco. Una gitana que adivina el futuro y se apropia, quizás no, ¿cómo lo contamos? No hay que contar las películas, pero sí decir que lo que ocurre tiene que ver con una posible madre, que sería el personaje de Roxana Randón, y un muchacho de la calle. Tiene ritmo y está muy bien interpretada, recuérdelo. Visiones, aproveche para verla. Vamos al teatro y nos encontramos con este excelente Jorge Suárez, que canta muy bien tangos, que interpreta muy bien, lo habíamos visto hacer algunos papeles memorables como el de Freud, y aquí hace Homero Mansi, La vida en Orsay, con dirección de Betty Lambartes, donde cuenta también la relación de Mansi con Nelly Omar, un amor prohibido, oculto, torturado, Aníbal Troilo, Cátulo Castillo, un muy buen espectáculo. Mansi, La vida en Orsay. Allí están las imágenes. Sin ternura, sin perdón, fue en el grito enronquecido. Bien, les dije que íbamos a hablar de un texto, son varios relatos, y qué bueno no recuperar el relato también a través de un concurso, porque este es un libro premiado. Vamos a saludar ya a Carolina Bruch. Hola Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Las Otras, primer premio de narrativa de Biblioteca Nacional. Yo decía cómo mirabas la realidad y cómo en lo cotidiano uno encuentra lo siniestro también y lo horroroso. Y pensaba, por ejemplo, en Submarinos Amarillos. Sí, el primero de los cuentos del libro que justamente trabaja la mirada de una niña, una preadolescente, en el contexto de la Guerra de Malvinas, pero bueno, es un personaje muy particular porque tiene a su madre internada en una clínica psiquiátrica y es su madre quien menos entiende lo que está pasando a su alrededor, ¿no? En este cuento, bueno, yo quise trabajar con una mirada, lo que se llama un narrador poco fiable, ¿no? Una mirada extrañada de ese momento, pero al mismo tiempo recuperar cómo desde la infancia se vivió la ese Guerra momento, de Malvinas, ¿no? ¿no? En todos los cuentos hay una mirada extrañada.
Uno de los que más me impactó fue el de la mapucha. Sí. Porque es tan siniestro lo que ocurre ahí. Y ese cuento se retoma en otro relato. Sí. Sí, en verdad estos cuentos, este libro de cuentos tiene esta particularidad, ¿no? Los personajes van visitando diferentes relatos y en el caso de China, que es el cuento que vos estás nombrando, bueno, se trata de una historia que transcurre en los años 30, en la que, bueno, una mujer recibe como tardío regalo de bodas, una mapucha y la toma casi como una esclava, ¿no? Sí, sí. Y ambas pasan a ser rehenes de un engaño del marido de esta mujer. Un ser también siniestro. Así es. Ese marido y toda esa familia, ¿no? Y el trato que le dan a ella. Y bueno, no vamos a contar el final del cuento, pero de alguna manera termina como tiene que terminar, me parece, ¿no es cierto? Y pensaba también en otro texto que me impactó, que sería, nadie tiene por qué ocupar el lugar de una muerta, ¿no? Es más, creo que la primera frase del cuento va por ahí. Es un cuento apasionante. Sabes que sos una gran escritora, te lo han dicho. No, gracias. No, pero digo, el jurado que te premió es un jurado que de toda gente que yo admiro. Uno es Chitarroni, creo. ¿No es cierto? Mira, me voy a fijar. Chitarroni, Guzmán y Roncino. Los tres son muy buenos. Sí, yo los admiro mucho como escritores, la verdad que ¿Y ese cuento? Decinos algo de ese cuento, ese reemplazo que ella se niega a hacer. Bueno, ese cuento, que también es un cuento narrado por una niña, o sea, hay varios de los cuentos que están narrados desde una voz infantil, justamente cuenta esta historia de una niña a la que le dicen que nació para reemplazar a una muerta, una hermana muerta. Y ya que te digan eso, en fin, sí, ya te arruinó la vida de entrada, después 30 años de es. psicoanálisis para reponerte. Y este personaje, bueno, va transcurriendo la historia intentando superar esta condición, ¿no? Y encuentra un modo muy particular, que tampoco vamos a contar, de evitar esta carga, ¿no? Esta carga familiar. ¿Cómo ha sido la escritura en vos? Bueno, no sé nada de vos, la verdad que no sé nada. Bueno, yo digo que viene por varios lugares. Por un lado, digo, yo tengo una familia en la que abundan los fotógrafos y los cineastas. Y en mi caso, en algún momento intenté estudiar cine, pero siempre tuve muchos problemas con las cámaras, los implementos tecnológicos que tienen que ver con el cine y con la fotografía. Y encontré en el relato, en la escritura, un modo diferente de contar historias. Pero bueno, yo soy de la ciudad de La Plata y el primer acercamiento a la escritura fue bueno, en un taller de un escritor platense que bueno, ya se fue, que es Gabriel Báñez. Sí. Y bueno, allí arranqué. Tus primeras armas. Así es. Y el último cuento se desarrolla en La Plata. Sí. Y tiene que ver con un suicidio. Sí, ahí bueno, lo que exploró, sí, este personaje que es un guionista, lo que exploro ahí es una paradoja, cómo este personaje decide suicidarse cuando está en el mejor momento de su vida. Claro. Generalmente uno, casi voy a ser una broma, uno se suicida cuando está mal, no cuando está bien, ¿cierto? Eso es lo extraño que tiene, todos tus relatos tienen esos puntos extraños que los convierten en obras de arte, ¿no? Esa ambigüedad, esa polisemia, esa posibilidad de pensar distintas cosas sobre esa anécdota, ¿no? Un hombre que se suicida en el mejor momento de su vida. ¿Y por qué será, no? Uno se pregunta. Sí, bueno, eso es una pregunta que me hice a partir de este personaje y por eso lo quise explorar a través del relato, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que toma esta decisión? Siempre el género que se rescata en este libro es un género que algunas editoriales dicen no hay que escribir novelas. Cuando en la Argentina tenemos, o Argentina y Uruguay, tenemos a Horacio Quiroga,
tenemos a Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Digo, a Julio Cortázar. Es justamente un país de grandes cuentistas. ¿Cómo lo ves, Carolina? Bueno, sí, esto es también otra paradoja del mundo editorial. La tradición literaria argentina, y no solo argentina, tiene una gran cantidad de cuentistas, y bueno, a mí el relato es un género que me interesa particularmente. Y bueno, es interesante que este concurso de la Biblioteca Nacional premió 2 libros de cuentos. El primero, el mío, y el segundo premio también fue un libro de cuentos. ¿Qué es tu género? No lo sé. ¿Es tu género? ¿Estás escribiendo una novela? ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo un texto de mayor aliento, de más largo aliento, pero sigo también con el relato. A mí algo que me interesa mucho, hibridar los géneros, ¿no? La mezcla de géneros. De hecho, también en el caso de los cuentos me interesa que el libro funcione como una unidad, que haya una interrelación, una retroalimentación entre los distintos relatos que componen el libro. ¿Qué es lo que ocurre en las otras? Claro. Carolina Bruch, te felicito. Bueno, muchas gracias. Te felicito, de verdad. Y a usted le digo, este programa se hace únicamente por el placer que yo siento en descubrir autores, en recomendarle cosas buenas. Esa sería la columna vertebral del programa. Así que ahora le digo, lea Carolina Bruch. Punto. Así, con cara enojado. Lea Carolina Bruch, ¿no? No puede perderse una escritora que nos devuelve la vida de otra manera. Es eso, nos devuelve la vida de otra manera. Esto es Otra Trama. Cuando regresemos vamos a hablar nada menos que de Fernando Pessoa, aquí en nuestro programa de televisión. Enseguida volvemos.